Pues muy buenos días, hermanos. Le doy muchas gracias a Dios por permitirme poder compartir hoy la palabra. Nuestros pastores se encuentran en una escuela aprendiendo, pero ya están por venir, pero les mandan un saludo afectuoso y un gran abrazo. Y es nuestro deseo que hoy Dios hable a los corazones de todos los que estamos aquí. Dios transforme nuestras vidas y que la palabra de Dios nos lleve a generar cambios en nuestra vida, nos lleve a tomar decisiones para poder ser mejores personas y para cada día poder llegar a ser como nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces les damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera o por segunda vez. También le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales. También es nuestro deseo que Dios les bendiga y que la palabra les alcance hasta ahí donde ustedes están, y que también Dios traiga a su hogar salvación, traiga milagros, y también Dios sea glorificado en el lugar en donde usted nos ve en casa. Y le damos muchas gracias a Dios por esta mañana. Créanme que la palabra que Dios nos va a hablar hoy fue una palabra que me desafió, que me llevó a tomar muchos cambios, que me llevó a hacer otras cosas que antes no hacía, porque así es como debe de ser la palabra. Si algo viene de Dios, siempre nos va a desafiar. Si algo viene de Dios, siempre va a romper nuestras mentes. Si algo viene de Dios, casi nunca va a encajar en nuestro esquema de pensamiento, sino que Dios siempre hace las cosas nuevas. Y yo sé que hoy Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, para comenzar, yo quiero preguntarles, de los que estamos aquí, ¿a quiénes nos gusta dormir? Levante la mano confiadamente. ¿A quién le gusta dormir? Bueno, yo veo que a la mayoría nos gusta dormir, ¿no? Y déjenme decirles que dormir es algo bueno, porque los doctores dicen, está científicamente comprobado, que dormir es importante para nuestra salud. De hecho, está comprobado que las personas que duermen poco son personas que tienden a ser más enfermizas, son personas que tienden a tener problemas de salud, son personas que tienen poco sentido de alerta, son personas que tienen poca concentración, aquellos que duermen poco, y tiene otras consecuencias negativas. Pero del mismo modo, dormir en exceso también trae consecuencias negativas a nuestra vida. Dormir en exceso también trae problemas de salud. Dormir en exceso trae alteraciones metabólicas. Por ejemplo, una de las cosas que hace dormir en exceso es que genera obesidad. Entonces, eso es un buen pretexto para decir que los que necesitamos bajar de peso, en realidad necesitamos dormir menos. No es que comamos mucho, ¿no? Porque el dormir en exceso, créanme que genera obesidad. Está científicamente comprobado eso. Entonces, cuando nosotros dormimos de más, el cerebro envejece, se vuelve lento, e incluso puede causar muerte prematura. Eso dicen las investigaciones. Entonces, dormir mucho es malo para nuestra salud. Dormir poco es malo para nuestra salud. Pero también es malo cuando nosotros nos dormimos en tiempos en los que no nos debemos dormir. Hay mucha gente que mientras está manejando ha sufrido accidentes, y accidentes graves únicamente por a veces pestañear o dormirse 1 segundo, 2 segundos, y eso puede causarles la muerte o puede causarles accidentes graves. Entonces, también es malo dormir. Hay personas que se duermen en el trabajo, se duermen en horas del trabajo y luego los despiden. Entonces, es malo dormir mucho, es malo dormir poco, y también es malo dormir cuando deberíamos estar despiertos. Hay momentos, hermanos, por los cuales bajo ningún motivo podemos quedarnos dormidos. Por eso este mensaje se llama no te duermas. Dile al que está al lado, no te duermas. Si está durmiendo, te voy a encargar una tarea hoy. Si tu hermano de al lado se está durmiendo, hoy te voy a encargar que lo pellizques, que lo sacudas, que lo levantes y que le digas no te duermas cada vez que sea necesario. De hecho, te voy a decir, hubo un momento en donde Pablo estaba predicando, está registrado en la Biblia. Y en donde estaba predicando, pues había una ventana, estaba en un lugar alto, y había un joven que estaba sentado en la ventana escuchando. De esos jóvenes que se sientan hasta el fondo para escuchar la predicación, pero para ver quién baja a desayunar, para ver quién está afuera, ¿no? De esos que no hay en esta iglesia. El caso es que estaba el joven escuchando la predicación de Pablo, y dice la Biblia que Pablo pues se tardó un poquito en su disertación, ¿no? Entonces el joven se quedó dormido. Y como se quedó dormido, ¿sabes qué le pasó? Se cayó de la ventana y se murió. Entonces Pablo tuvo que venir, y es bíblico, está en la Biblia. Pablo tuvo que venir corriendo y oró por él para resucitarlo, y Dios glorificó su nombre. ¿Pero por qué le pasó eso? Por dormirse. Así que dile al hermano, corres peligro, hermano, no te puedes dormir hoy. No te puedes dormir hoy.
Entonces hay momentos en donde dormirnos pues nos puede causar grandes pérdidas. De hecho hay una historia muy chistosa en la historia de México que también es verdad, que se llama la batalla de San Jacinto. Entonces, en la batalla de San Jacinto, todos nosotros sabemos que nuestro territorio, México, era mucho más grande de lo que actualmente es, era casi el doble de tamaño. Texas y toda esa parte de ahí nos pertenecía a nosotros antes que le perteneciera a Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué perdimos Texas? Fue en la batalla de San Jacinto. Resulta que México le había dado espacio a los estadounidenses para que se asentaran en Texas, para que pudieran vivir ahí. Y entonces los estadounidenses pues se pasaron de vivos, llegaron demasiadas personas hasta que llegó el punto que eran más los estadounidenses que los mexicanos que vivían ahí. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que Estados Unidos se rebeló en contra de México y dijo, no, pues si ya vivimos aquí, ahora nos quedamos con el territorio. Dijo, acuérdense, toda guerra siempre está peleando por territorio. Entonces los estadounidenses dijeron, bueno, pues nos vamos a quedar en este territorio, ya nos asentamos, ya construimos nuestras casas, ya vivimos aquí y aquí nos vamos a quedar. Y se rebelaron en contra de México y en contra de Santa Anna, que era aquel presidente de ese tiempo. Entonces empezaron una serie de batallas y de luchas y de guerras para ganar Texas, y en la mayoría de las batallas México había prevalecido y México había tenido la victoria. Pero ¿qué pasó? Que hubo un momento en donde acababan de tener una gran victoria el pueblo mexicano y empezó a perseguir a los americanos que estaban huyendo del lugar. Pero entonces llegaron a un río que se llama el río de San Jacinto, que está más o menos a la altura de Houston, en Texas. Y cuando llegaron al río, pues Santa Anna dijo, bueno, pues hemos ganado muchas batallas. Estoy seguro que ellos lo que quieren es huir y correr y que haya un espacio entre nosotros. Entonces dijo Santa Anna, este es el momento perfecto para echarnos a dormir. Y le dijo al ejército, les ordenó, ¿saben qué? Vayan todos a dormir, descansen, ya hemos ganado las suficientes batallas, yo creo que esto ya es de nosotros, así que pueden ir a dormir. Y los soldados, pues muy obedientes, se quitaron sus armas, se quitaron sus municiones, se despojaron de todo lo que tenían y se acostaron a dormir. El caso es que mientras los estadounidenses estaban huyendo, fueron reforzados con un ejército que llegó para ayudarles. Y entonces, como a las 3 de la tarde, imagínate, a esa hora fue la siesta. Como a las 3 de la tarde, ni siquiera era de madrugada, ni siquiera era de noche, sino que nada más se dieron el lujo de dormirse cuando no tenían que haber dormido. El caso es que llegaron los refuerzos y entonces todo el ejército estadounidense se acercó hacia donde estaban ellos. Y Santa Anna cometió un error aparte, no solamente ordenó a todos que se durmieran, sino que además no dejó centinelas. Un centinela era un soldado que no se dormía mientras los demás dormían y estaba vivo, estaba despierto, viendo a ver si venía algún enemigo o alguna amenaza en contra del ejército. Santa Anna dijo, tampoco es necesario. Entonces, cuando llegó el ejército estadounidense, ¿qué creen que pasó? Hasta ellos mismos se sorprendieron de que no vieron a nadie a la defensiva, no vieron a ningún centinela, no vieron ni a nadie que estuviera vigilando, y entonces empezaron a atacar, empezaron a tirar las balas. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Que esas balas despertaron a los mexicanos y muchos murieron en esa batalla. En esa batalla de San Jacinto fue donde México perdió Texas. Esa fue la batalla decisiva para perder semejante territorio. Te voy a dar unos números. En esa batalla solamente duró 18 minutos. Habían ganado muchas otras batallas que quizás habían tardado días, pero en 18 minutos perdieron por haberse dormido. Murieron 630 mexicanos, 208 resultaron heridos y a Santa Anna se lo llevaron como prisionero de guerra y allá le hicieron firmar el tratado. Entonces, hermanos, tal parece que quedarnos dormidos en el momento equivocado nos puede traer graves consecuencias, y lo mismo ocurre en el plano espiritual. Nosotros estamos en una guerra espiritual, lo quieras o no. Desde el momento en el que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros estamos peleando una batalla espiritual. Esa batalla es por sanidades, es por territorio, es por la salvación de tus hijos, es por una sanidad. Pero hemos estado en batalla orando para ganarle territorio al enemigo. Y entonces, dentro de toda esa guerra espiritual que nosotros estamos peleando por la conquista, peleando por la expansión que Dios nos ha prometido, nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos un enemigo
y que el enemigo, como decía nuestro pastor, está apuntando a nuestras cabezas. Que el enemigo viene para robar, para matar y para destruir. Por eso no podemos platicar, ni podemos jugar con el enemigo, ni tampoco podemos jugar a ser cristianos, porque el diablo es real, el enemigo es real y la guerra es real. Y el diablo lo que quiere es destruir nuestros hogares. Tal vez por eso muchos de nosotros aquí hemos estado enfrentando ataques y hemos estado enfrentando tal vez ataques más duros como nunca antes lo habíamos tenido. ¿Por qué? Porque el enemigo está molesto. Porque sabe que se ha desatado palabra profética sobre esta iglesia y sobre tu vida y sobre mi vida. Y sabe el diablo que se va a cumplir. Pero por eso nos está ahí atacando para atormentarnos y para hacernos quedar dormidos. Y muchos de nosotros hemos caído en ese juego. Y muchos hemos estado durmiendo cuando deberíamos estar despiertos. Así como nos podemos dormir físicamente, también nos podemos dormir espiritualmente. Y ninguno de nosotros está exento de estar dormido. Hubo una vez que Jesús se fue a orar en la madrugada y le dijo a Pedro que lo acompañara. Y entonces Jesús se apartó para poder orar. Y cuando regresó Jesús a ver a Pedro, Pedro se había dormido. Y entonces Jesús le dice: despiértete, velad para que no entres en tentación. Porque Jesús sabía que ese no era momento para dormirse. A pesar de que pudiera estar cansados, Jesús sabía que ese no era momento para dormirse. Y yo te digo hoy, estamos en un tiempo de cumplimiento de promesas. Yo creo firmemente esa palabra. Muchos profetas lo han dicho y yo lo creo. Nuestro pastor lo ha dicho y nuestro pastor también es un profeta y es un apóstol. Y yo creo lo que él ha dicho. Entonces, si estamos en un tiempo de cumplimiento de promesas, este no es tiempo para dormir. Este definitivamente no es tiempo para dormir, sino es, como dijo Jesús, es tiempo para velar, para no caer en tentación. Es tiempo para mantenernos despiertos. Dáselo fuerte a Dios. Entonces, ¿qué significa estar dormidos espiritualmente? Un dormido espiritualmente, al igual que alguien físico, es alguien que aunque tiene ojos, pero no puede ver. Es alguien que tiene oídos, pero no puede oír. Y mientras voy diciendo estas características, quiero que a lo mejor tú digas, te vayas identificando con algunas. No estoy diciendo que todos estamos dormidos, ni que todos, ni que ustedes, ni que yo. No, lo que quiero es que nosotros identifiquemos qué estrategias ha usado el enemigo para adormecernos y para que nosotros dejemos de hacer las cosas que debemos de hacer. Entonces, una de las cosas que hace, o que no hace un dormido espiritual más bien, es una persona que tiene ojos, pero no ve. Es una persona que tiene oídos, pero que no oye. Es una persona que no puede entender lo que Dios quiere hacer en un lugar o en un momento. Que no están despiertos sus sentidos para poder discernir cuál es la voluntad de Dios para un momento. Es una persona que presenta mucha inactividad, que no quiere avanzar, que no quiere hacer cambios en su vida. Es una persona que no está generando cambios, que no hay productividad, que no está avanzando, que no hay progreso hacia lo que Dios nos ha mostrado. Es una persona que pasa el tiempo y todo sigue igual, que posterga las cosas que debería hacer hoy. Siempre dice, bueno, lo hacemos mañana, y llega mañana y lo hace mañana, y de repente pasó un año y nunca hiciste la dieta, nunca ahorraste, nunca hiciste nada. ¿Por qué? Porque estamos dormidos espiritualmente. Muchos de nuestros propósitos del 2016 son los mismos del 2017 y son los mismos del 2018. Y muchas de esas cosas no se han cumplido porque nosotros hemos estado dormidos espiritualmente y hemos presentado cierta inactividad. Una persona dormida es una persona que no puede ver las oportunidades de Dios. Es una persona que cuando llega una oportunidad de Dios dice, ¿será? ¿No será? No sé si es de Dios y se va. O dice, no, ahorita no es el tiempo, como decía Zorobabel. Y cuando decide que ya es el tiempo, ya la oportunidad, ya se le fue. Porque como nuestro pastor nos decía, hay bendiciones de Dios que tienen un momento y un lugar específico. Y el que está en ese lugar y en ese momento y toma esa bendición, la recibió. Pero si nosotros no estamos posicionados en el lugar para recibir la bendición, pues no la vamos a recibir. Entonces muchas promesas de Dios en nuestra vida se pasan porque hemos estado dormidos y no aprovechamos las oportunidades que Dios tiene para nosotros. Y esto, hermanos, no tiene que ver nada con nuestra capacidad, ni con nuestra inteligencia, ni con nuestro coeficiente intelectual. Simplemente es que estamos dormidos. Hay personas que son muy capaces, hay personas que son brillantes, pero simplemente por el hecho de estar dormidos no pueden lograr las cosas que se han propuesto.
Muchos de nosotros conocemos a personas que dices, no hombre, si esta persona se aplicara, si esta persona le echara ganas, su vida sería completamente diferente. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas? Que están dormidos espiritualmente. Son personas que andan, son personas que ven, son personas que oyen, pero no pueden reaccionar a la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros no podemos posponer lo que Dios nos ha pedido. Si Dios nos ha pedido algo, nosotros tenemos que reaccionar y hacerlo inmediatamente, porque esa es la obediencia que Dios demanda de nosotros. El adormecimiento espiritual es una condición de esclavitud espiritual y produce frustración. Llega el momento en que nosotros nos podemos frustrar porque decimos, hay tantas cosas que quiero lograr y no estoy logrando nada. Hay tantas cosas que quiero hacer y avanzar en mi vida y no lo estoy logrando. Y a veces ni entendemos por qué y nos molestamos con nosotros mismos, nos frustramos. Pero hoy Dios nos está abriendo los ojos para que entendamos, nos hemos estado durmiendo las cosas que tenemos que hacer y por eso no hemos podido prosperar y por eso hemos generado retraso en las promesas de Dios. No es que Dios las tenga por tardanza, ni es que Dios retrase sus promesas. Es que Dios no puede hacer las cosas que tú y yo tenemos que hacer. Hay cosas que le corresponden a Dios, pero hay cosas que nos corresponde a nosotros hacer. Y mientras nosotros nos demos el primer paso para hacerlas, Dios tampoco se va a mover en nuestras vidas. Porque Dios quiere que nosotros nos movamos, que estemos activos. Estar adormecidos espiritualmente nos lleva a la indiferencia, nos enfriamos, dejamos de tener pasión por aquello que antes teníamos pasión. Y tú decías, me acuerdo cuando era mi primer día de ser líder de Casa de Bendición, mi primer día en la alabanza, mi primer día en servidores, que querías atender a todos, servir a todos, casi limpiarle los zapatos a todos los hermanos que entraban. Y ahora llegas con trabajo, llegas tarde. ¿Y por qué empezamos a dejar de sentir pasión por aquellas cosas que antes nos apasionaban? Antes amabas preparar tus clases de la Casa de Bendición. Y ahora un día antes dices, bueno, sí, esto ya quedó bien con este ejemplo. Eso es un signo, es un síntoma de que nos hemos estado durmiendo espiritualmente. Porque la pasión por Dios no puede decrecer. Al contrario, tiene que ir en aumento, de aumento en aumento. Así tiene que ir nuestra pasión por Dios. Cada día debemos de anhelar tener más de Dios. Cada día debemos anhelar esforzarnos más por Dios. Y entonces dejamos de sentir esa pasión, nos aturdimos y descuidamos las cosas que ofenden nuestra relación con Dios. Y una vez que nosotros descuidamos las cosas que alimentan nuestra relación con Dios, empezamos a hacer cosas que le ofenden y no nos damos cuenta. Cuando una persona se desconecta de la presencia de Dios, empieza a hacer cosas que ofenden a Dios y no se da cuenta. A veces hacemos cosas y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal. No nos damos cuenta que la estamos regando. E incluso podemos pensar que estamos bien lo que estamos haciendo, porque estamos dormidos. Es como un sonámbulo. Un sonámbulo se mueve y avanza, pero no sabe ni dónde está, ni sabe qué está pensando. Y cada vez que nosotros nos dormimos, Dios en su misericordia siempre va a enviar a alguien a despertarnos, a decirnos, despierta, eso que estás haciendo no está bien. No te das cuenta porque tienes los ojos vendados, porque tienes los ojos tapados, no estás escuchando la instrucción de Dios. Y por eso a veces decimos, ay, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude ser tan tonto en hacer eso? Porque en ese momento estábamos dormidos, no nos dábamos cuenta. Entonces, cuando Dios te mande a alguien para advertirte, responde esa advertencia, despierta, rompe esas vendas de tus ojos. Porque si nosotros no obedecemos al consejo que Dios tiene para nosotros, el dormir siempre va a traer muerte prematura, muerte espiritual, enfriamiento. Y Dios no quiere eso para nosotros. Y Dios no quiere eso para Mijés. Dios quiere que nosotros estemos bien despiertos para ver cuál es la realidad de Dios en nuestra vida. Dáselo fuerte. Cuando nosotros estamos dormidos, somos un blanco fácil para el enemigo. Así como fue en la batalla de San Jacinto, que el ejército de Estados Unidos no tuvo que esforzarse en lo más mínimo porque estaban dormido el enemigo, porque estaba dormido el ejército mexicano. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando llega el enemigo a nuestra casa a robar, matar y destruir, y ve que estamos dormidos,
en la sala, ve que estamos dormidos espiritualmente. Somos blanco fácil para Él. Más fácil puede robar, más fácil puede destruir, más fácil puede matar. Porque no hay nadie que esté velando, orando e intercediendo para detenerlo. Porque eso es lo que hace un centinela. Avisa cuando el peligro está llegando para detener al enemigo antes que entre. Porque una vez que entre, es más difícil sacarlo. Entonces nosotros tenemos que levantarnos como esos centinelas, despiertos y avivados, estando al enemigo buscando a ver dónde está. Y antes de que entre a nuestra casa, marcarle la raya y decirle: aquí no vas a pasar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, dice en primera de Pedro 5:8: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Velar quiere decir eso, hacer guardia, permanecer despierto durante el tiempo que se destina para dormir. Eso es lo que quiere decir. No se duerman, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, otra consecuencia más. Yo sé que les he hablado mucho de qué es lo que significa estar dormidos, pero lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros es darnos cuenta de que en muchas áreas de nuestra vida nosotros hemos estado dormidos. Porque otra de las consecuencias, aparte de que somos blanco fácil para el enemigo, es que no podemos prosperar. Una persona que está dormida espiritualmente no puede prosperar, porque no puede trabajar. En Proverbios 6, versículos del 9 al 11 dice lo siguiente: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Y así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. La pereza es cuando no tenemos ganas de trabajar, cuando no tenemos la energía para trabajar y para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces entra pereza en nuestra vida. La pereza es un pecado. Es un pecado. Y cuando hay pereza en nuestra vida, todo nos da flojera hacer. Pero la Biblia dice en este proverbio: si tú no despiertas del sueño y tú no echas fuera de tu vida esa pereza, así vendrá la necesidad como caminante, dice. Ni siquiera corriendo, ni siquiera desesperado para alcanzarte, sino caminando va a venir la necesidad, y en algún momento te va a llegar a tu vida. Porque una persona perezosa es una persona que ve que hay que reparar algo en su casa y dice: no, mañana, el próximo mes. Que hay que pintar algo para que no se eche a perder, y también dice: lo hacemos después. Y por pereza va postergando hasta que las cosas ya se echaron a perder, porque nunca le dio solución a tiempo. Entonces tenemos que echar fuera la pereza de nuestra vida. Dios no quiere que nosotros seamos perezosos, sino que al contrario seamos diligentes. Diligentes es lo opuesto. Diligente es una persona que está activa. Diligente es una persona que está despierta, que está viva. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que aquellos que son diligentes estarán delante de los reyes. Dice: no estarán delante de los de baja condición. Porque una persona que es diligente, una persona que no es perezosa, es una persona que Dios va a poner delante de los reyes. Es una persona que los jefes quieren trabajar con personas diligentes, con personas que estén activas. Si tu jefe te ve diligente, te va a poner delante de él, te va a poner con él a trabajar, porque va a ver entonces que tú tienes la energía para aportarle algo y para poder colaborar. Entonces Dios quiere que nosotros seamos personas diligentes, porque la diligencia te promueve, la diligencia te distingue. La diligencia te aparta de los demás. Tú puedes estar en medio de todos, pero Dios siempre va a resaltar a alguien que es diligente, y los reyes lo van a mandar a llamar para trabajar con él. Entonces Dios quiere que no seamos perezosos, sino también que seamos diligentes, y que ya no estemos más dormidos. Porque cuando estamos dormidos le damos lugar al enemigo, y viene el enemigo a poner cizaña en nuestra vida. Por eso dice en Mateo 13, versículo 24, hablando de Jesús, dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, ¿qué hacían los hombres? Dormían. Mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vino el enemigo, dice, mientras ellos dormían, y sembró cizaña entre el trigo. ¿Qué quiere decir esto?
La cizaña es una maleza, es una planta mala. De hecho, es una planta venenosa porque tiene un hongo que es venenoso y si tú la comes, pues te envenenas. Y entonces dice ahí que había sembrado el trigo y había dejado todo perfecto. Entonces cuando vio todo perfecto, pues se acostó a dormir, ¿no? Así como igualito que al ejército mexicano. Entonces se acostó a dormir después de que preparó todo su terreno y su siembra. Y entonces dice que cuando el enemigo vio que él se durmió, fue y sembró cizaña dentro del trigo. Y la cizaña es una maleza venenosa, pero que en sus primeros tiempos de vida, de crecimiento, se parece mucho al trigo. ¿Y sabes qué significa esto? Que cuando nosotros estamos dormidos, viene el enemigo y siembra cizaña en nuestra vida. Empieza a sembrar cosas. A veces son semillas de rebeldía, a veces semillas de desobediencia, semillas de pecado, semillas de cosas que el diablo empieza a poner en nuestra vida. A veces empieza a poner situaciones que tú piensas que son de Dios, porque la cizaña en sus primeros días se parece mucho al trigo, pero no es. Llega el momento en el que se revela que no es. Y cuando nosotros estamos dormidos no podemos discernir que hay situaciones en nuestra vida que no son de Dios. Que hay situaciones en nuestra vida que aunque parecieran de Dios, no son de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que estar siempre alertas, siempre velando y siempre despiertos para lo que Dios quiere hacer. En la Biblia se muestra el ejemplo de Zacarías. Zacarías era un sacerdote y era quien iba a ser el padre de Juan el Bautista, que era el mayor profeta que ha existido. Y Zacarías, como sacerdote, pues hubo un momento donde le tocaba entrar a la presencia de Dios. Ellos tenían que prepararse para poder hacerlo. Y le tocó entrar a la presencia de Dios a ofrecer incienso. Y entonces dice la palabra que Zacarías entró a la presencia de Dios. Imagínate qué se sentiría estar en la presencia de Dios dentro de su tabernáculo. Entonces Zacarías entró y cuando entró, él recibió una visión. Zacarías no había podido tener hijos. De hecho ya era grande de edad, su esposa también, y no había podido tener hijos. Y dice la palabra que él oraba mucho para poder tener el milagro que quería de parte de Dios, que era tener un hijo. Entonces ese día, cuando entra a la presencia de Dios, pues sucede un milagro. Y tiene una visión y desciende un ángel de Dios para hablarle. Y le dice: Zacarías, he oído tu oración. He oído que has estado clamando por ese milagro que has estado pidiendo. Y Dios ha respondido a tu oración. Y vas a concebir a un hijo. Bueno, no él, su esposa, ¿no? Pero iba a tener un hijo. El caso es que, ¿qué creen que pasó? Cuando escuchó Zacarías esta promesa de parte de Dios, dijo: ¿cómo voy a conocer esto? Si tanto mi esposa como yo ya somos grandes, yo no creo que podamos concebir. Zacarías es el ejemplo de una persona que tenía una religión porque era sacerdote, que iba a la iglesia, que recibía una palabra profética, que recibió una promesa de parte de Dios, que oyó pero no escuchó, que vio al ángel pero no vio, que no entendió que Dios estaba obrando un milagro a su favor en ese momento. Por lo tanto, no creyó. Y entonces su expresión fue de incredulidad, de decir: ¿cómo a mí me va a pasar esto? ¿Sabes cuál fue la consecuencia? Dios le dijo: la promesa que te di se va a cumplir porque ya te la prometí, pero vas a quedar mudo hasta el día que se cumpla. Porque una persona que está dormida, una persona que no entiende lo que Dios está haciendo, queda muda. Nuestro pastor nos ha estado hablando acerca de profetizar nuestras profecías, acerca de declarar la grandeza de Dios y de su poder sobre nuestras vidas, acerca de declarar los milagros que queremos ver en Dios en nuestras vidas. Pero muchos de nosotros no lo hemos estado haciendo. Hemos venido a la iglesia y oímos, pero no escuchamos, porque viendo lo que Dios está haciendo, no vemos. Y por lo tanto nos quedamos mudos y no declaramos la palabra de Dios. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios quiere que estemos despiertos. Dios quiere que nosotros nos avivemos. Dios quiere que nosotros le creamos a sus palabras y a sus promesas. Dios quiere que nosotros estemos siempre dispuestos a escuchar su voz y a creerle a todas las cosas, porque nada es imposible para Dios. No importa qué tan grande sea tu necesidad, no importa cuál es el milagro que tú puedas necesitar, yo creo con todo mi corazón que Dios te lo puede dar y que Dios te puede responder, así como le respondió a Zacarías.
Entonces, hermanos, cuando Dios desata una palabra profética en nuestra vida, el diablo siempre se va a oponer a la palabra. Porque el diablo conoce el poder de la palabra de Dios. El diablo sabe que cuando Dios habla, las cosas se crean, las cosas suceden. Porque el diablo conoce el poder de Dios y sabe que no hay nada imposible para él. Entonces, cuando Dios habla una palabra profética a tu vida, y muchas palabras proféticas han sido habladas a esta casa, han sido habladas a tu vida. Pero cuando el diablo oye que tú has recibido una palabra de parte de Dios, cuando el diablo oye que tú has recibido una promesa, el diablo siempre va a querer retrasarla y va a obstruir el camino para que esa promesa llegue, así como le pasó a Daniel. Entonces, cada vez que tú recibas una palabra, tienes que saber que puede ser obstaculizada y que incluso puede ser retrasada por el enemigo. Por eso nosotros tenemos que conocer los tiempos que estamos viviendo y levantarnos del sueño, porque la salvación y el milagro está más cerca de nosotros que cuando creíamos. Tu milagro está más cerca de ti que cuando creíste. Por eso es el tiempo de levantarnos a orar, a interceder y a guerrear por esa palabra que Dios te dio. No soltarla porque está más cerca. No sueltes la palabra que Dios te ha dado. No sueltes esa palabra. Tienes que aferrarte a la fe y aferrarte a las promesas que Dios te ha dado. No es el tiempo para desistir. No es el tiempo para dormir. No es el tiempo para dejar de orar. Sino es tiempo para estar despiertos, para estar avivados, para reaccionar con velocidad a la palabra que Dios nos da, para estar advertidos de las estrategias del enemigo. Porque solamente vamos a poder avanzar cuando todos juntos nos levantemos como un ejército poderoso. Un ejército que no actúe nada más a la defensiva. Porque a veces nosotros tomamos una postura a la defensiva, que es cuando viene el enemigo y empieza a atacar, entonces sí nos empezamos a defender y empezamos a orar, pero para defendernos. Nosotros no somos un ejército que actúe a la defensiva, sino a la ofensiva. Un ejército que va atacando al enemigo, un ejército que lo va echando fuera de nuestra casa, que lo va echando fuera de nuestro negocio, fuera de nuestras vidas. Un ejército que va avanzando poderosamente en la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros somos. Un ejército que le arrebata al enemigo las promesas de parte de Dios. Cuando nosotros estamos despiertos, vamos a ser más efectivos con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Una persona despierta es más efectiva, es eficaz. Llega al objetivo de lo que quiere lograr. Y sobre todo llega al objetivo de lo que Dios quiere lograr en él y en su familia. Una iglesia despierta como hoy Dios nos está despertando. Es una iglesia que está en alerta. Una iglesia que vela en oración. Pero sobre todo es una iglesia que está en sintonía con la voluntad de Dios. Una iglesia que está escuchando lo que Dios está hablando hoy. Y cuando Dios habla hoy, nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar lo que Él está diciendo. Hay una mentira que a veces nosotros nos podemos creer, que Dios no nos habla a nosotros. Pero tienes que saber que Dios está hablando, que Dios todo el tiempo está hablando y que tú puedes escuchar la voz de Dios. Que escuchar la voz de Dios no es algo imposible para nosotros o algo que esté destinado solamente para alguna persona. Tú también puedes oír la voz de Dios. La voz de Dios es su palabra. La voz de Dios, si eres sensible, si tú todas las mañanas te levantas y le dices: Señor, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu dirección, quiero escuchar lo que tú tienes para mí, Dios te va a hablar. Y Dios se te va a manifestar en formas en las que nunca antes se te va manifestado. Pero tenemos que tener un oído sensible a su voz. Y cuando nosotros tenemos un oído sensible a su voz y empezamos a declarar lo que Dios está hablando, eso se llama una palabra profética. Porque un profeta es aquel que habla la voz de Dios. Un profeta es aquel que es un portavoz de la voz de Dios. Un profeta es aquel que declara su palabra con poder y autoridad. Entonces, un profeta tiene que estar conectado con la presencia de Dios para poder escuchar su voz. Y aunque no todos somos profetas, pero sí todos podemos ser proféticos. Porque el don de la profecía es un don que el Espíritu Santo da y que nos lo puede dar a nosotros si nosotros se lo pedimos. Porque es necesario estar fluyendo en el don profético. Y hoy vamos a ver por qué es necesario que nosotros fluyamos en ese don. Porque estamos bajo el ataque poderoso del enemigo. Y el reino de Dios ahorita está demandando que se levanten personas proféticas a declarar la palabra de Dios, a declarar las profecías. Porque la palabra de Dios siempre va a prevalecer. La palabra de Dios siempre va a vencer al enemigo. La palabra de Dios siempre va a prevalecer sobre las tinieblas.
La palabra de Dios hace que de las tinieblas resplandezca la luz de Dios. La palabra de Dios hace huir al enemigo. Por eso en nuestra boca tiene que estar siempre la palabra de Dios. Una palabra ungida, una palabra de poder, una palabra que traiga ánimo, una palabra que provoque milagros. Porque los milagros no le suceden a cualquier persona. Los milagros le suceden a aquel que lo anhela con todo su corazón. A aquel que cree las palabras de Dios y que las declara para su vida. Y sobre todo, tenemos que fluir en el don profético, porque la palabra dice en Amós 3, versículos 7 y 8. Dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aquí en este versículo dice claramente que Dios no va a hacer nada sin que antes le revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso quiere decir que si quieres que Dios haga algo en tu vida, si quieres que Dios haga algo en tu familia, antes de hacerlo Dios se lo va a revelar a un profeta que va a venir a declarar esa palabra. Y ese profeta puede ser tú. Nosotros podemos saber qué es lo que Dios quiere, podemos saber qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y cuando tú te conectas y sabes qué es lo que Dios quiere y lo declaras, imagínate, lo que tú estás diciendo es la misma voluntad de Dios. Y así es como ocurren los milagros, y así es como ocurre la liberación, oyendo y declarando la palabra de Dios. Todas las características de un profeta son las características que todos nosotros como creyentes deberíamos de tener. Ser llenos del Espíritu Santo, declarar con poder la palabra de Dios, tener autoridad y vivir en integridad para que podamos tener la autoridad de predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros declaramos la palabra profética de Dios, tenemos el poder y autoridad para hacer lo que dice Jeremías 1:10, que dice: te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos arrancar lo que Dios nos sembró. Toda la cizaña que el enemigo ha sembrado en nuestra vida, en nuestro corazón, en tus hijos y en tu casa. El enemigo la sembró. El enemigo ha sembrado la discordia. El enemigo ha sembrado los problemas. Pero tú tienes el poder y la autoridad para ir y arrancar lo que Dios no ha sembrado. A lo mejor el diablo está construyendo murallas de división en tu hogar. Está construyendo murallas alrededor de ti para que vivas en escasez. Pero tú, con el poder de la palabra profética de Dios, puedes ir y derribar lo que Dios no ha construido en tu vida. Tenemos autoridad para hacerlo, para arrancar y para destruir lo que Dios no ha construido en nuestra vida. Las palabras proféticas están ungidas de poder, están ungidas de autoridad, tienen la capacidad de poder crear lo que no existe, tienen la capacidad de poder deshacer las obras del diablo, y toda imposibilidad se vuelve una posibilidad si nosotros la creemos con todo nuestro corazón. La palabra profética cambia vidas. La palabra profética cambia iglesias, cambia naciones, cambia ciudades, cambia gobiernos. La palabra profética tiene el poder para hacer todas las cosas. Todo lo que está escrito en la Biblia es real. Y si Dios lo ha hecho con los siervos de Dios, también Dios lo puede hacer con nosotros. Si tan solo pudiésemos creer y declarar su palabra con la fe y con la autoridad que esos grandes hombres de Dios lo hicieron. Así que si tú has recibido palabras proféticas de parte de Dios, si has recibido promesas de Dios, si Dios nos ha hablado y la hemos escuchado, ¿hasta cuándo veremos cumplidas esas promesas? Hasta que te despiertes del sueño, hasta que te levantes y comiences a declarar y a profetizar sobre la palabra que Dios te dio. Y te voy a poner un ejemplo para esto. En física hay una ley que se llama la primera ley de Newton. Y esta ley lo que dice básicamente es lo siguiente. Unos ya se rieron porque ya le están recordando sus traumas de la física, de la secundaria. Pero este ejemplo está muy bueno para ilustrar lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. La primera ley de Newton dice lo siguiente. Dice que un objeto va a permanecer en la misma posición en la que está, ya sea quieto o moviéndose uniformemente en una línea recta, a menos que otra fuerza externa actúe sobre ella. Se los repito, esta ley que regula muchas cosas y que siempre se va a cumplir, dice que un objeto va a permanecer igual, ya sea estático o en movimiento, a menos que otra fuerza externa actúe sobre él. Si nosotros lo traspolamos al mundo espiritual y a nuestra vida, hay muchas cosas en nuestra vida que van a seguir igual.
Hay muchas cosas que a lo mejor están estáticas. Y hay muchas cosas que a lo mejor, bueno, pues siguen su curso. Pero si nosotros queremos que tomen otra dirección, si queremos que lo que está torcido se enderece, si queremos que lo que está estático venga un rompimiento sobre eso y se acelere, si queremos que las cosas cambien, tiene que venir otra fuerza externa a nosotros para venir y generar ese cambio. Y esa fuerza externa es la fuerza de Dios. Porque la palabra dice que se te ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. Y nada os hará daño. Esa fuerza externa que nosotros necesitamos que venga a irrumpir en nuestras vidas, que venga a romper aquello que está estático, que venga a enderezar aquello que se ha quebrado, que venga a mover el rumbo de nuestras vidas, es la fuerza externa de Dios. Ya ven que a veces la física sí sirve. Las matemáticas también. Entonces, hermanos, hemos pasado en nuestra vida muchos problemas. Hemos pasado a lo mejor tristezas, depresión, fracaso, dolor. Quizás hay pecado en nuestra vida con el que hemos estado luchando y no hemos podido salir. A lo mejor hay sueños que Dios ha puesto que se han frustrado. Y tú dices, ¿hasta cuándo? Hasta que otra fuerza externa a ti se levante sobre de ti. Hasta que tú clames a Dios para que Él sea esa fuerza externa que mueva el rumbo de tu vida. Entonces las cosas van a cambiar. Porque tenemos poder sobre toda fuerza del enemigo. Muchas batallas están esperando que nosotros nos levantemos a pelear para tener la victoria. Hay batallas que solamente están esperando que tú despiertes del sueño, te levantes y clames por el poder sobrenatural de Dios, que es súper inminente, que es un poder más grande que cualquier otro poder. Y hay batallas que solamente están esperando que tú clames por ese poder para que Dios envíe a sus ángeles, envíe su poder y te dé la victoria. Aunque puede ser que lleves años ahí, pero tienes que clamar por la presencia de Dios. Porque hay milagros que solamente van a ser desatados cuando tú hables, cuando tú declares, cuando tú profetices, cuando tú te actives, cuando tú hagas lo que Dios te ha pedido que hagas. Entonces van a declarar y vas a declarar la palabra y van a suceder milagros en tu vida. Levántate a pelear. Eres un guerrero. Dios nos creó como guerreros. Somos como saetas en sus manos dispuestos para golpear al enemigo. Entonces ya no podemos seguir dormidos, tenemos que levantarnos, porque la guerra es necesaria. La guerra, de alguna manera, Dios nos permite que hayan batallas en nuestra vida, y si Dios lo permite es porque en algún punto se va a convertir en algo bueno. Porque a lo mejor nos va a hacer más fuertes, a lo mejor nos va a hacer más valientes, a lo mejor nos va a hacer confiar más en Dios y en su palabra. A lo mejor es para que nosotros vivamos siempre asombrados de que cuando estemos en un imposible y nosotros clamemos por la presencia y el poder de Dios y la situación se resuelva, entonces vas a vivir asombrado de las grandezas de Dios y de su poder. Pero de alguna manera Dios permite que siempre hayan batallas en nuestra vida. Aunque es extraño, tenemos que confiar en Dios y atravesar por esas guerras, por esas batallas. El cristiano que no vive en guerra es un cristiano que se ha acomodado a quedarse como está. Un cristiano que no vive en guerra es un cristiano que se ha acomodado a vivir como vive, que se ha conformado con la situación. Y nosotros no debemos de vivir así, porque para un cristiano legítimo no existe el estancamiento. Un cristiano o avanza o retrocede, pero no se puede estancar, porque en el momento en el que se estanque, en ese momento ya empezó a retroceder. Nosotros siempre tenemos que ir a la defensiva y a la ofensiva, nunca en la retaguardia. Dios no creó la retaguardia para los hijos de Dios. Nosotros somos guerreros que vamos al frente. Y sé que hoy Dios está levantando una iglesia poderosa, a un ejército poderoso para ir por delante y declarar la palabra de Dios. Entonces, hubo tiempo en el tiempo de los jueces que Dios permitió que algunos de los enemigos se quedaran mientras ellos estuvieran conquistando. Y la Biblia dice de verdad que Dios permitió que esos enemigos se quedaran para que los hijos que no habían conocido la guerra conociesen la guerra. Entonces para Dios es muy importante que nosotros conozcamos la guerra. Dios dejó a algunos enemigos sin vencer para que aquellos que no habían participado en las guerras entonces conocieran la guerra. Y entre esos enemigos que Dios dejó estaban los cananeos. Y los cananeos era un pueblo que estaba oprimiendo al pueblo de Dios,
al pueblo de Israel y que los oprimió durante 20 años en la esclavitud. Imagínate vivir 20 años en esclavitud. Y era un pueblo, los cananeos eran un pueblo muy poderoso. La Biblia dice que tenían más de 900 carros cerrados. Entonces Israel difícilmente se podía soltar de ese yugo que el enemigo había puesto sobre de él. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que en ese tiempo vivía una profeta que se llamaba la profeta Débora. Y el pueblo de Dios se había acostumbrado a cómo vivía. Hasta que hubo un día que alguien decidió clamar por la presencia de Dios. Hubo un día que alguien decidió buscar lo que Dios estaba hablando para ese momento en su vida. Porque la palabra profética de Dios siempre va a traer instrucciones precisas para que tú puedas vencer al enemigo en cada batalla. Entonces a alguien se le ocurrió clamar por el poder de Dios y clamaron a Dios y Dios envió una palabra a través de su profeta Débora. Y Dios habló a través de una palabra profética a través de esa profeta. Y Dios les habló lo siguiente en Jueces 4:14. Dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Ellos habían vivido en opresión por 20 años. Y vino una palabra profética de Dios que le dijo al jefe: levántate, le dice a Barak, levántate, no es tiempo ahorita para estar dormidos. ¿No ha salido Jehová por delante de ti? Y es lo que Dios te dice hoy: Jehová ha salido delante de ti para pelear tus batallas. Jehová quiere que tú conquistes. Jehová quiere que tú ganes. Jehová venció por ti. Jehová ha salido por ti. Pero ahora, ¿qué tienes que hacer? Así como Barak, levántate del sueño y ve y pelea. Y además Dios les dice que vayan a un lugar que se llamaba Sisón, porque ahí, me encanta cómo es la palabra de Dios, porque es más sencilla de lo que nosotros pensamos. Dios le da la instrucción: levántate y ve a pelear, porque Dios ha salido por delante de ti. Y ve a ese lugar que se llama Sisón, porque ahí atraeré a tus enemigos y ahí los venceré por ti. Eso fue lo que le dijo. ¿Sabes qué significa Sisón? Sisón significa trampa. Cuando nosotros escuchamos la palabra profética de Dios, la palabra profética le pone una trampa al enemigo. Lo lleva al lugar en donde Dios lo va a derrotar. Porque la palabra profética expone las tinieblas. Dáselo fuerte, hermano. La palabra profética expone las tinieblas. La palabra profética muestra lo que está oculto, revela lo que está oculto. Mete la luz en donde hay puras tinieblas. La palabra profética manifiesta lo que ha estado oculto por muchos años. Revela los propósitos de Dios, denuncia los planes del enemigo. Y eso fue lo que hizo Dios a través de su profeta Débora. 20 años en esclavitud, 20 años en crueldad, porque la Biblia dice también que los cananeos eran crueles con el pueblo de Dios. Hasta que vino una palabra profética de parte de Dios que los liberó. Entonces ellos obedecieron a la palabra porque estaban despiertos, entendiendo lo que Dios quería hacer, conociendo los tiempos. Ellos fueron al lugar que Dios les indicó, a Sisón, y cuando llegaron, Dios atrajo a sus enemigos a ellos y Dios los venció ahí. Dios envió a un ángel que derrotó a todo el ejército de Dios. A todo el ejército enemigo. Ellos no tuvieron que hacer nada. ¿Qué fue lo único que tuvieron que hacer? Clamar por la presencia de Dios, clamar por una palabra profética, escuchar y actuar conforme a esa palabra. Y Dios les dio la victoria. Así como Dios te va a dar a ti la victoria si nosotros clamamos por la palabra profética de Dios. Y en Jueces 5:7 dice lo siguiente: las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Está la profeta Débora hablando de cómo estaba la situación de difícil. Dice: era tan difícil la situación que las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Hay muchos problemas en nuestra vida que no se van a acabar hasta que tú te levantes, hasta que tú clames por la presencia de Dios, hasta que tú clames por la palabra profética. Y podemos cambiar este versículo y decir: yo tenía problemas hasta que yo me levanté y los problemas cesaron. Yo estaba enfermo hasta que yo me levanté y la enfermedad se fue en el nombre de Jesús. Mis hijos estaban fuera de los caminos de Dios hasta que yo me levanté
Vamos, dilo conmigo, hasta que yo me levanté. Muchos problemas van a cesar hasta que yo me levanté, hasta que yo me levante a declarar y a buscar la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros declaremos la palabra profética. En Isaías 52, versículo 1 y 2 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello. Y es la palabra que Dios tiene hoy para nosotros. Despierta, levántate, vístete de poder. Vístete de la armadura gloriosa que Dios nos ha dado. Vístete de la unción del Espíritu Santo. Busca la palabra profética y levántate a guerrear por tu casa, por tu familia, por tu negocio. Es el tiempo de hacerlo porque Dios quiere darnos la victoria, hermanos. Nosotros somos una iglesia influyente, una iglesia poderosa, una iglesia que transforma, una iglesia que está despierta declarando la palabra de Dios. Por eso hoy Dios nos está empoderando, concediéndonos su poder, concediéndonos hablar con denuedo su palabra. Dice la palabra que Dios le concedía a sus siervos hablar con denuedo su palabra mientras Él extendía su mano, obrando milagros, señales y prodigios. Lo que tenemos que pedirle a Dios es que Él nos conceda declarar su palabra y Él va a extender su mano sobre tu vida, sobre tu casa, y va a obrar los milagros, las señales y los prodigios que tú necesitas. Los grandes avivamientos de la iglesia también son llamados el gran despertar de la iglesia. Porque un avivamiento ocurre cuando son más los despiertos que los dormidos, cuando son más los que van al frente, cuando son más los que están ejercitados sus sentidos para entender la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer. Por eso Dios hoy está despertando a los valientes, está despertando aquello que está en ti. Ese guerrero que necesita salir a pelear, porque Dios así nos creó con ese diseño perfecto de salir a pelear por Él. Yo no sé si alguien está despertando en esta mañana espiritualmente, pero hoy te voy a decir tres beneficios que Dios produce en ti cuando tú te levantas. El número 1 es el siguiente: cuando tú te levantas y buscas la palabra profética de Dios, tus enemigos caen delante de ti. Cuando tú buscas la palabra de Dios, tus enemigos caen delante de ti. Hubo un momento en la historia en donde estaba el rey Ezequías gobernando y se levantó un enemigo muy poderoso que fue a atacarlo y que fue a amenazarlo y que fue a decirle que lo iba a destruir, y le dijo que ni siquiera Dios lo iba a poder ayudar. Así como el diablo ha hablado a tu vida diciéndote que ni siquiera Dios va a poder operar el milagro que tú necesitas. Y entonces el enemigo venía a Ezequías con cartas diciéndole: ni siquiera Dios te va a poder ayudar, te voy a destruir a ti. ¿Dónde estaba Dios cuando yo vencía a los demás?, les decía. ¿Dónde estaba Dios cuando yo destruía a mis otros enemigos? Así lo mismo te voy a hacer a ti, le decían al profeta Ezequías. Y le envió cartas. Pero Ezequías, ¿saben qué fue lo que hizo? Ezequías conocía que si se levantaba a clamar por el poder de Dios, que si se levantaba a clamar por la palabra profética de Dios, Dios iba a enviar una solución para ese problema específico, y Dios se iba a manifestar su poder una vez más, y ese enemigo iba a caer delante de él. Y eso fue lo que hizo. Se levantó, proclamó ayuno como uno de los que nosotros acabamos de salir. Por eso es que creo firmemente que Dios nos ha ungido, porque en el ayuno fuimos empoderados para declarar su palabra con poder. Y entonces lo que hizo Ezequías fue clamar por ayuno. Ordenó que todos fueran a ayunar y buscó a un profeta de Dios, al profeta Isaías. Y le dijo a Isaías: ve y dime, busca a Dios y dime qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dice, cómo lo vamos a solucionar con la ayuda de Dios. Y entonces Isaías se fue a clamar por la presencia de Dios, y vino palabra de Jehová al profeta Isaías. Y entonces le dijo lo siguiente, Isaías 37. El Señor le dice: no temas, porque el enemigo oirá un rumor y haré que perezca.
Y le dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a mi ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpo de muertos. Cuando el profeta Isaías buscó la palabra profética de Dios, Dios le dijo: no temas, porque ni siquiera va a entrar a esta ciudad. Le dice: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, y por el camino por el que vino volverá. La palabra profética de Dios te da la estrategia para vencer al enemigo. Y cuando Dios te hable y tú declares esa palabra, puedes usar la misma palabra que está escrita aquí, porque esta es una profecía de Dios que vale para nosotros hasta el día de hoy. Y cuando venga el enemigo a atacarte, porque el enemigo ha mandado cartas de enfermedad, cartas diciendo donde Dios va a destruir, donde el enemigo va a destruir a tus hijos, cartas donde el enemigo dice que él va a destruir a tu matrimonio, cartas donde el enemigo dice que siempre vas a vivir en rechazo o en dolor. Tú suelta esta palabra de Dios y diciendo: no volverás a entrar a mi casa, no volverás a entrar a mi vida. Y por el camino por el que veniste, por ese camino te vas a ir. Por el camino por el que veniste, por ese camino te vas a ir. En el nombre de Jesús. Ese es el poder de la palabra profética de Dios. El diablo ha hecho todo lo que ha podido para detenerte. El diablo ha hecho todo lo que ha podido para vencerte, pero no va a poder, nunca va a poder vencer sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que ha hecho todo para vencerte, tú sigues aquí glorificando a Dios. Y si nada te ha detenido, nada te va a detener. Yo quiero hacer un acto profético en esta mañana. Si hay alguien que el enemigo ha enviado cartas acusatorias en tu contra, falsas acusaciones, demandas infundadas, se quieren quitar tu casa, yo quiero pedirte que levantes tus manos. Porque lo que el profeta Ezequías hizo fue traer esas cartas delante de Dios, cartas de divorcio. A lo mejor está en proceso tu divorcio y tú quieres restaurar tu matrimonio. Hoy te pido que tú traigas esas cartas delante de Dios. No que pases, sino como un acto profético. Presenta esas cartas, presenta esos documentos legales, presenta todas esas acusaciones que el enemigo ha hecho en tu contra. Porque hoy vamos a declarar esa palabra, que así como Dios lo hizo con el profeta, hoy Dios lo va a hacer con su iglesia. Y en el nombre de Jesús cancelamos todos esos documentos que están en nuestra contra. Cancelamos las falsas acusaciones. Cancelamos, Señor, los divorcios. Cancelamos, Señor, la orden de desalojo. Cancelamos todo falso argumento que se levanta en contra de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y todo el pueblo dice: amén. Muy bien, número 2. Te quiero pedir que te sientes un momentito. Yo sé que Dios está obrando algo poderoso. Yo sé que estamos actuando en este momento conforme a la palabra de Dios y Dios está obrando milagros. Yo sé que en este momento divorcios fueron cancelados. Yo sé que demandas en este momento han sido canceladas en el nombre de Jesús en tu contra. Pero tú tienes que creer lo que hoy Dios está haciendo. Número 2, cuando tú te levantas y buscas la palabra profética de Dios, eres prosperado en todas las cosas. La palabra de Dios cuenta la historia de una viuda que no tenía nada en su casa y que tenía incluso deudas, y que eran tan grandes sus deudas que los acreedores, las personas a las que les debía, se querían llevar a sus hijos como esclavos. Imagínate qué grande era su deuda. ¿Y sabes qué fue lo que hizo esa viuda? Fue a clamar por una palabra profética de Dios, y fue a buscar al profeta Eliseo y le dijo: yo sé que tú puedes ayudarme. Yo sé que una sola palabra profética de Dios puede transformar mi vida y mi situación, aunque parezca imposible. Y entonces el profeta Eliseo le dijo: a ver, declárame qué tienes en tu casa. Y él le dijo: pues no tengo nada, solamente tengo una vasija con aceite. Y entonces el profeta recibe una palabra de Dios y declara la palabra profética. Y le dice: ve y vas a prestar vasijas. Y luego, después de que prestes esas vasijas vacías,
te vas a ir y te vas a encerrar en tu casa con tus hijos y vas a vertir el aceite sobre las vasijas. Y entonces la viuda no estaba dormida, sino que estaba despierta. Ella oyó la palabra profética, oyó lo que Dios quería hacer en su vida, y se despertó y se levantó y activó esa palabra. Y fue con todos sus vecinos. No le importaba la pena, no le importaba tener que pedir prestado algo. Simplemente tenía que obedecer a la palabra de Dios. Prestó las vasijas, se encerró en su casa, y cuando empezó a vertir, le decía a sus hijos: dame otra vasija, dame otra vasija, dame otra vasija. Y el aceite se multiplicaba, y el aceite se multiplicaba, y no dejó de fluir hasta que las vasijas se habían acabado. Entonces ella fue con el profeta y le dijo: se llenaron todas las vasijas, ¿qué voy a hacer? Pues ahora vende el aceite, y con lo que vendes vas a pagar tu deuda, y te va a quedar para vivir para ti y para tus hijos. Dime si esa viuda no fue prosperada. Dime si no existe la cancelación de deudas. Toda persona que tiene una deuda, levante la mano. Toda persona que tiene una deuda, levante la mano. Porque la palabra profética tiene el poder para cancelar tus deudas en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos en este momento: toda deuda que esté subyugando a tu pueblo es cancelada en el nombre poderoso de Jesús. Cancelamos en este momento toda deuda bancaria, toda deuda sobre el pueblo de Dios. Y yo declaro tu prosperidad sobre tu pueblo, y declaro que tu pueblo es el que va a prestar y no pedirá prestado, y declaro que tu pueblo es cabeza y no cola, en el nombre poderoso de Jesús. Dáselo fuerte a Dios. Número 3, cuando te levantas y permaneces despierto, ves la gloria de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, hemos estado batallando duramente contra el enemigo. A lo mejor has estado trabajando en esta casa y en esta visión por muchos años, y a lo mejor te has cansado, a lo mejor te has debilitado y has empezado a sentir ese adormecimiento espiritual. Pero yo te digo hoy que no es tiempo para dormir, no es tiempo para soltar el arado, no es tiempo para bajar la calidad y la excelencia de tu servicio, sino al contrario, es tiempo de llevarlo a nuevos niveles. Porque dice la palabra de Dios en Lucas 9:32: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Aunque tú estés rendido de sueño, permanece despierto, levántate, sigue trabajando, sigue sirviendo en la obra, sigue haciendo discípulos, sigue creyendo la palabra, sigue amando a la gente, sigue trabajando por tus hijos, sigue dando, sigue dando, sigue dando, y entonces verás la gloria de Dios manifestarte en tu vida, en tu casa y en tu familia. Yo declaro que la gloria de Dios se manifestará sobre ti poderosamente. Por eso levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Un estruendo celestial, hoy con mi luz, mi poder me cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Hoy con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Yo quiero que en este momento todas las manos estén levantadas al cielo, porque hoy Dios va a hacer algo profético sobre tu vida. Yo sé que Dios está despertando tu espíritu. Yo sé que Dios está despertando su palabra en ti.
Y en este momento quiero que repitas conmigo: Señor, yo someto mi vida a ti. Yo someto mi lengua para hablar tu palabra profética. Yo someto mis ojos para ver tus visiones y mis oídos para escuchar tu voz. Te pido, Señor, que quites toda cosa que impida tu fluir profético en mi vida. Toda cizaña que haya sido sembrada, la arranco en el nombre de Jesús. Y yo rompo todo yugo, toda venda en mis ojos y todo lo que obstruya mis oídos. Y declaro que mis oídos y mis ojos espirituales se abren para ver tu realidad en mi vida. Y yo te pido en el nombre de Jesús que deposites una unción de guerra sobre mí. Hoy me movilizo para tomar lo que es mío. Hoy me despierto y me levanto para arrebatarle al diablo lo que tú me has prometido. Yo declaro salvación para toda mi casa. Yo declaro que mi casa servirá a Dios. Declaro que el corazón de mis hijos se volverá a ti. Di sus nombres. Di los nombres de tus hijos. Si tú quieres que tus hijos vengan a la presencia de Dios, empieza a hacer declaraciones proféticas. En el nombre de Jesús despertamos, Padre, a todos los hijos de esta casa. Declaramos que son atraídos a tu presencia. Que declaramos, Padre, que son atraídos hasta este lugar. Y te pedimos, Señor, repite conmigo: Señor, inclina el corazón de mi esposo y de mi esposa para hacer tu voluntad conforme a tu palabra. Y hoy me declaro sano conforme a tu palabra profética que está en Isaías. Y hoy también, Señor, me declaro próspero. Mi familia tomará la tierra de su posesión y seré prosperado como tú lo deseas, porque soy tu amado. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque yo sé que tú has obrado milagros, señales y maravillas entre tu pueblo. Te damos gracias por cada palabra profética que tú has desatado sobre nuestra vida. Hoy la recibimos, la atesoramos y nos levantamos para poner en acción y para hacer lo que tú nos has pedido que hagamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero hacer una invitación en esta mañana, porque hay personas que vinieron a la casa de Dios por primera o por segunda vez, y Dios te trajo a este lugar, fuiste atraído a este lugar para que Dios perdone tus pecados y para que tú seas salvo. Dios quiere perdonar tus pecados, Dios quiere salvarte. Y lo único que tenemos que hacer para recibir nuestra salvación es pedirle a Jesús que entre a vivir en nuestro corazón y que perdone nuestros pecados. Si tú quieres hoy recibir el perdón de tus pecados, si quieres recibir a Jesús en tu corazón, yo te pido que ahí donde estás tú cierres los ojos y repitas esta oración conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque hoy he escuchado que me amas. Y en el nombre de Jesús, hoy te pido que entres a vivir en mi corazón. Hoy te pido que perdones todos mis pecados. Y hoy reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, que es mi Dios ahora, es mi Rey y mi Señor. Y te doy gracias, Padre, porque sé que a partir de hoy soy salvo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, te quiero pedir que levantes la mano. Quiero darle gracias a Dios por tu vida. Si tú hiciste esta oración y recibiste a Jesús en tu corazón, Dios le bendiga. Veo su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más recibió a Jesús? Dios les bendiga. Quiero pedirles que pasen al frente. Quisiera orar por ustedes, por favor. Porque tu amanecer llegó, solo ¿Alguien más recibió a Jesús en su corazón? Puede venir aquí al frente. Dios quiere bendecirlo hoy. Dios le bendiga. Ahora es un hijo de Dios. Dios tiene una nueva vida para usted. Vamos a orar. Bienvenida a la familia de Dios. 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 Hola. Hola, bienvenida a la familia de Dios.
quiero decirles que hoy ustedes han tomado la mejor decisión de sus vidas. Invitaron a Jesús a entrar en su corazón. Y a lo mejor vinieron a este lugar cansados, a lo mejor vinieron a punto de rendirse, pero como dice esa palabra, si ustedes permanecen despiertos, van a ver la gloria de Dios en sus vidas, en sus familias y en sus casas. Ahora son hijos de Dios y Dios va a estar con ustedes todos los días. Quiero pedirles que cierren sus ojos, voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por estas almas que tú has traído. Y yo te pido, Señor, que tú las bendigas, Padre. Bendice a estas damas, bendice a estos caballeros y a estas niñas, Padre. Y yo te pido, Señor, que tu nombre sea glorificado en medio de ellos, Padre. Declaramos salvación para toda su casa. Declaramos, Padre, que tu gloria se manifiesta en sus vidas y en su familia. Y si hay alguno que está enfermo, yo te pido, Padre, que tú los sanes en este momento. Espíritu Santo de Dios, llénalos de tu presencia. Que sean llenos de ti, Espíritu Santo. Llenos de tu gozo, llenos de tu paz, llenos de la alegría, Señor, que produce la salvación. Yo te doy gracias por ellos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios quiere darles un abrazo y envió un hijo suyo para dárselos. Pueden darse la vuelta. Levántate y resplandece hoy.